y con la clase correspondiente. La clase de hoy corresponde al tema de filtros activos, ¿sí? Estamos dándole continuación al conjunto de temas vistos previamente, es decir, cómo se enlaza este tema con los temas previos. Principalmente porque ya evidenciamos en la clase anterior el sistema de comunicaciones básico con el que nosotros podíamos representar cualquier otro tipo de circuito o de sistema de comunicaciones, ¿correcto? Entonces, si recuerdan, recordemos ese gráfico, recuerden que eso es muy importante en la evaluación. Entonces, ¿cómo podíamos observar ese sistema de comunicaciones? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Quién me ayuda? Acuérdense, teníamos diferentes aproximaciones, le llamábamos así, a diferentes formas de visualizar el sistema de comunicaciones. El más básico era la subdivisión tanto de forma vertical como de forma horizontal, ¿sí? Entonces, ¿quién recuerda qué componentes se determinaban con esas dos separaciones horizontales y verticales? ¿Quién recuerda? ¿Nadie? ¿Revisarán, por favor? Hay que revisar las clases, hay que echarle una vista, sobre todo porque ya se acerca la evaluación, ¿correcto? Inge, Dígame, perdón que le interrumpa. dígame. ¿Será posible que antes de finalizar la clase nos regale unos 15 minutos? Por favor, queremos Claro, hablar algunos temas. Muchas ya, gracias, Inge. listo, no hay problema. ¿Alguna dificultad? No, era más por el tema de que no tenemos deberes y cómo vamos a hacer en el caso de las notas. Nos preocupa porque ya se viene el examen y ya se terminaría el primer parcial. Con ustedes O no con, tenemos tarea. solo tenemos uno que es un deber, pero si, por ejemplo, si solo tenemos un deber y en ese deber sacamos un Ah, ejemplo, cinco, ya, nos ya, va a ya. perjudicar totalmente todo. Ah, ya, No no sé se si nos preocupe. puede, Ya, sí, ya, ya, nos ya puede ayudar con conversamos. algo. Ok, Ya, ya. gracias. No hay problema. Chévere, no hay dificultad con ello. Ok, entonces vamos a continuar, ¿sí? De eso no se preocupen, todo tiene que salir bien. Em, entonces, acordémonos que el sistema de comunicaciones se podía separar en tres secciones de forma vertical. Banda base, frecuencias intermedias y altas frecuencias o radiofrecuencia, ¿correcto? De forma horizontal teníamos la separación entre transmisor en la parte inferior y receptor en la parte superior, ¿ok? Ya lo recuerdan, sí, todos sabemos de lo que estamos hablando Sí, ahorita, Inge. ¿sí? Sí, Chévere. sí, ahí sí están claras. Ok. Entonces, recuerden y traten de hacer memoria cuáles eran los elementos que conformaban el estudio de la asignatura. Entonces, de esto, por ejemplo, habíamos indicado que en la banda base ustedes estaban estudiando en otras asignaturas adicionales, por ejemplo, PDS, electromagnetismo y cosas similares, ¿sí? Eh, nosotros habíamos dicho como asignatura de electrónica de radiofrecuencia nos correspondía el estudio de, sobre todo, de la sección de radiofrecuencia en el transmisor y radiofrecuencia en el receptor y frecuencia intermedia también en el receptor, ¿correcto? Entonces, acuérdense, en el transmisor, ¿qué teníamos cuando ya pasábamos a altas frecuencias? El primer elemento que nos permitía precisamente pasar a la alta frecuencia era un multiplicador, ¿sí? Acuérdense, un círculo con una X en el interior, eso era un multiplicador. De manera general le denominábamos mezclador, porque también podía ser divisor a la vez que multiplicador, ¿correcto? Por otro lado, ya cuando obteníamos esa frecuencia alta, pasaba a un elemento que lo denominábamos amplificador, luego se pasaba a un filtro para que esta señal pueda ser enviada a través de una antena.
¿sí? En el otro lado, en el receptor, teníamos una antena. Después de la antena teníamos un filtro, otra vez otro filtro, el que seleccionaba el tipo de señal que se tomaba en la antena, ya que la antena puede tomar diferentes señales del entorno. Entonces, por eso era un filtro de sintonización, ¿sí? Asimismo, para volver a regresar, a retomar la señal, teníamos que otra vez amplificar la señal porque era muy pequeña, teníamos que nuevamente filtrar, teníamos que otra vez bajarle la frecuencia con el divisor de frecuencias, con el mezclador, otra vez otro filtro y así sucesivamente. Entonces, es muy importante el uso de los filtros en los sistemas de comunicaciones. Por eso es que correspondiente a ello tenemos esta clase de filtros, ¿sí? Entonces, ya estamos en el ámbito. Como objetivos de esta clase, pues tenemos revisar, entender los conceptos de los filtros y además, sobre todo, revisar el procedimiento básico o entender, comprender el procedimiento básico que se necesita realizar para el diseño y la implementación de filtros, ¿correcto? Dicho eso, vamos a empezar. Primero tenemos que hacer algunas clasificaciones. Realmente, en dependencia del autor, se pueden hacer un sinnúmero de clasificaciones, pero las más importantes son dos. Una de ellas dependerá del tipo de tecnología, sobre todo la que nos interesa es el tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque ello nos genera el tema de hoy. Es decir, tenemos filtros pasivos y filtros activos. Eso es por el tipo de tecnología, ¿correcto? Por otro lado, ¿qué significa que sean filtros activos y pasivos? Solamente depende esa definición por el tipo de elemento que incorpora internamente el circuito. Es decir, los filtros pasivos son aquellos circuitos que se generan a partir de elementos pasivos. ¿Cuáles son elementos pasivos? RLC, resistencias, capacitores, inductores. Eh, Filtros activos, en cambio, además de capacitores y resistores, también utilizamos elementos activos, por eso es que son filtros activos. ¿Como cuáles? Como amplificadores, sobre todo, mejor dicho, amplificadores operacionales, o también se pueden incorporar con transistores, ¿ok? Entonces, existe una ventaja y una desventaja cuando utilizamos transistores o amplificadores operacionales, ya lo iremos viendo poco a poco. Sobre todo, hay que aclarar que para radiofrecuencia muchos de los filtros que se implementan se utilizan específicamente transistores porque tienen una mejor estabilidad respecto a los amplificadores operacionales. Sin embargo, se hace el estudio de los filtros activos con amplificadores operacionales, ya que el amplificador operacional puede ser sustituido directamente con un conjunto de transistores que hagan el mismo trabajo que el amplificador operacional, ¿sí? Entonces, por ello vamos a visualizar filtros activos con amplificadores operacionales. Entonces, ¿qué significa que sean activos o pasivos? Como dijimos que necesitan o no necesitan de una alimentación, ¿sí? Es decir, los filtros pasivos, acuérdense que están hechos por RLC, significa que simplemente usted le da una señal al elemento y este elemento ya trabaja. Aquí, en cambio, ¿no? En los filtros activos, si usted le inyecta una señal a la entrada, pero en ningún momento le alimentó al amplificador operacional o a los transistores, su circuito de filtrado no va a funcionar. Por eso se denomina activo, porque se necesita una alimentación adicional para su funcionamiento. ¿Ok? Concepto que debe salir en pruebas. Por favor, tomarle muy en cuenta el concepto de filtros activos. Sin embargo, no está completo todavía ese concepto, porque no hemos dicho que es un filtro, ¿sí? Quizás ya muchos de ustedes lo sepan, ya lo hayan visto, pero hay que aclararlo, ¿correcto? Filtro significa, o mejor dicho, es cualquier elemento o cualquier sistema que permita realizar una selección de algo, así de manera general.
Por ejemplo, tenemos filtros en nuestros automóviles. ¿Qué hace? Selecciona los aceites buenos de los malos, de las suciedades los elimina y solamente el aceite lo permite pasar en nuestros automóviles. Filtros dentro de las comunicaciones se habla sobre todo desde el punto de vista de las frecuencias. Muy importante, por favor. Las frecuencias son aquellas que le dan el sentido al nombre del filtro dentro de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque el funcionamiento específico del filtro es que permite pasar un cierto rango de frecuencias y el resto de frecuencias lo elimina, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista yo les pregunto, ¿con qué equipo de medida se puede medir o visualizar el funcionamiento de un filtro? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Con qué, dentro de los equipos que existen en las telecomunicaciones, cuál es el que nos permite evidenciar el funcionamiento de un filtro? Dentro de un laboratorio con un osciloscopio, tal vez sea. Ya, ¿por qué el osciloscopio? Sí, Maldonado también dice osciloscopio. ¿Por qué creen que se utilizaría el osciloscopio? Porque en el osciloscopio no podemos manipular el tiempo, es decir, la frecuencia o la amplitud o el periodo de lo que estemos midiendo. Ya no hay que mezclar los conceptos. El tiempo y la frecuencia son dos cosas distintas. El señor Macas nos ayuda, dice, con el espectrómetro. Sí, realmente sí. Es decir, no el osciloscopio, porque el osciloscopio es un instrumento de medida de las señales en el dominio del tiempo. Si estamos hablando que el funcionamiento del filtro depende de las frecuencias, entonces no puedo utilizar un instrumento de medida que no visualice esas frecuencias, ¿sí? Entonces, en el dominio del tiempo, yo veo el cambio en el tiempo, no veo el cambio en frecuencias, solamente veo el cambio en el tiempo y la variación en su amplitud. Por lo tanto, no me sirve el osciloscopio, ¿sí? Un espectrómetro o denominado también analizador de espectros, no sé si tenga algún otro nombre más, pero este es el equipo que nos ayuda, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el analizador de espectros hace o visualiza directamente lo que nosotros estamos hablando. Una señal la visualiza desde el punto de vista de las frecuencias. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para llevar a la señal del área del tiempo al área de las frecuencias? ¿Cómo podemos hacer eso? Del dominio del tiempo al dominio de las frecuencias, ¿qué hacemos? ¿Cómo pasamos? Matemáticamente, transformada de Fourier, ¿correcto? ¿Ya estamos? Acuérdense que correcto, por ahí me dice análisis de Fourier. Sí, se pueden utilizar las series de Fourier o las transformadas de Fourier, ¿correcto? Este procedimiento matemático me permite llevar a las señales del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Ya vamos a ver cómo se genera ese procedimiento, ¿sí? Sin embargo, continuamos con los filtros. Antes de llegar a la explicación, también tenemos la segunda forma de clasificar a los filtros y es sobre todo por su funcionamiento, ¿sí? Por su funcionamiento tenemos filtros paso bajo, paso alto, paso banda y rechaza banda, elimina banda o supresor de banda, ¿ok? ¿Cuál era la primera forma de clasificar a los filtros? El primer criterio. Pasivos y activos. Correcto, pasivos y activos. ¿De acuerdo a qué se hacía esa clasificación?
De acuerdo a los elementos con el que está constituido el amplificador. Ya, bueno, ok, muy bien, gracias. Correcto, sí. Entonces vamos a pasar a visualizar estos componentes. Bien. Ya que estamos dentro de los filtros activos, como clasificación, esta era la primera, y dentro de los filtros activos teníamos el filtro por el segundo criterio de clasificación, tenemos el filtro paso bajo, el filtro paso alto, el filtro paso banda y el rechaza banda o supresor de banda, ¿correcto? Vamos a irlos viendo uno a uno. Dentro de los filtros activos, acordémonos, el concepto activo significa que las señales, ya que es un filtro, las señales que pasan por ese circuito no solo van a pasar, sino que más bien van a ser incluso amplificados, ya que son activos, ¿correcto? Entonces, todas las señales que pasen a través de estos filtros son amplificados en su amplitud, ¿ok? Aunque yo no lo mencione cada vez que hablo del filtro, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta. No lo menciono por tratar de llevar la asignatura pronto nada más, ¿ok? El primer tipo, filtro paso bajo. Su comportamiento se puede determinar o se le puede observar de la siguiente manera. El eje X o el eje horizontal del sistema de coordenadas, ¿qué variable debería estar medida ahí? ¿Qué variable se representaría en el eje horizontal? A ver, vamos a lo que dejamos suelto, ¿no? Ok, gracias. Dicen por ahí las frecuencias, ¿sí? Acabamos de indicar que el trabajo del filtro es por sus frecuencias. Por lo tanto, claro que sí, tenemos que colocar las frecuencias en el eje horizontal, ¿sí? Recuerden, ¿qué es lo que se hace con la transformada de Fourier? Cuando yo tengo una señal, vamos a hacerle desde algo más sencillo. Cuando yo tengo una señal sinusoidal pura, yo nada más necesito determinar esta frecuencia, la frecuencia de esa señal y su amplitud correspondiente. ¿Ok? Y en mi gráfica, frecuencia versus amplitud, justamente se están representando esas dos características. Por lo tanto, si aquí yo obtengo una frecuencia A, llamémosle así, y una amplitud A mayúscula, se encontraría representada en el valor correspondiente, obviamente, digamos que le corresponde aquí a la frecuencia A, y con la amplitud A mayúscula. ¿Ok? Así se ven representadas las señales. Esta es la representación de la señal sinusoidal en el dominio del tiempo. ¿Ok? Ahora, eso es una señal sinusoidal pura. ¿Qué pasa con las señales de comunicaciones que realmente no son señales puras, sino que más bien tenemos un comportamiento caótico? ¿Qué es lo que se hace? O mejor dicho, el procedimiento el procedimiento de Fourier, la transformada de Fourier, las series de Fourier, lo que me hacen es lo siguiente. Se intenta hallar un patrón, por ejemplo, digamos que esta de aquí, esta señal o ese punto, coincide con este de acá, no en amplitud, sino en frecuencia. ¿Qué significa? Que se repite
de una cierta manera constante. Por lo tanto, más acá debería aparecer la misma señal, a la misma distancia, ¿no? A la misma distancia frecuencial. Asimismo, hago otro, no sé, en adelante busco un conjunto de señales que se encuentren a la misma distancia, digámoslo así, y eso lo asocia o lo elimina, digámoslo así, ¿no? Lo asocia solamente a una señal específica porque tiene una sola frecuencia. Si eso lo sacamos, lo eliminamos de la señal del dominio del tiempo, obtenemos esta señal de aquí. Asimismo, si tomamos esta señal que está aquí, a una distancia específica se ve que aparece otra vez. Recuerden, esto es solamente una forma de comprender el procedimiento de Fourier, ¿sí? Realmente no hace esto, ¿correcto? Hay que entenderlo nada más como si esto estuviese haciendo. Realmente el procedimiento es muy distinto, pero se lo puede entender así. De manera que acá encuentra otra vez a la misma señal y la distancia entre ellos, la distancia frecuencial, es una sola. Por lo tanto, le asocia a una frecuencia distinta, a una señal sinusoidal frecuencial distinta. Entonces, la primera gráfica, esta de acá, se lleva para acá y se representa. Digamos que tiene una frecuencia B y una amplitud así. La siguiente señal que se pudo sacar se lleva también a la gráfica. Tiene una frecuencia C y una amplitud así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la transformada de Fourier o las series de Fourier? Esto sí es lo que pasa, ¿no? Lo que hace es separar estas señales, separar en las componentes que pueden generar una señal en el dominio del tiempo que representa el audio, que representa el video, que representa datos, bits, lo que sea que pueda representar, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hace la transforma de Fourier. Y si estamos hablando que los filtros trabajan con frecuencias, tenemos que hacer ese procedimiento, tenemos que llevar al dominio del tiempo todo tipo de señales, ¿ok? Entonces, traten de asociarle con algunos procedimientos que ya vean en otras asignaturas que deberían, no sé, si es que esto no se ve en otras asignaturas, me avisan y lo damos en tutorías, ¿correcto? Porque como asignatura realmente no nos corresponde. Pero si se desea en tutoría, lo damos también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya con ello, ya que tenemos transformada nuestra señal al dominio de la frecuencia, ya vamos al comportamiento del circuito, ¿correcto? Digamos que lo enviamos, todas las señales enviamos a un circuito de filtrado. Ingresaron por aquí y verificamos qué es lo que está sucediendo a la salida. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa a la salida. Para el circuito paso bajo sucede lo siguiente. Tenemos una frecuencia que se le denomina frecuencia de corte. Vamos a decir que C es la frecuencia de corte. Se llama de corte porque es la frecuencia límite que separa las frecuencias que pasan a través de ese circuito y el resto de frecuencias mayores a esta frecuencia de corte son eliminados. ¿Sí? Por lo tanto, a ello se le denomina respuesta en frecuencia o respuesta frecuencial de un circuito, en este caso del filtro, ¿correcto? Es decir, ¿a qué se denomina respuesta en frecuencia? A que si yo le doy al circuito una señal de una frecuencia, veo qué pasa, cómo reacciona a la salida. Le doy otra señal con otra frecuencia distinta, ya sea mayor o menor, y veo qué pasa, cuál es su comportamiento a la salida. A eso se le denomina respuesta en frecuencia. Entonces, sí sabemos que yo le doy 3 frecuencias distintas, le doy una frecuencia A, ¿cuál fue su comportamiento? Lo dejó pasar.
Y además, porque es activo, amplifica su señal en amplitud. Le doy una frecuencia B. Esa frecuencia, cómo se comporta en el circuito, también la deja pasar y además la amplifica. Le doy una señal C y veo qué pasa. Va a permitir todavía pasar y la amplifica. Incremento la frecuencia todavía más. Le doy una señal con una frecuencia D. ¿Qué es lo que va a suceder? Veo a la salida y no hay nada. No pasó nada. ¿Cómo graficamos ese comportamiento entonces? Simplemente de esta manera. Vamos a hacerlo por acá. ¿Sí? Y por lo tanto, esta representación, vamos a eliminar esto que existe, que le pusimos para explicar. ¿Ok? A esa gráfica se le denomina respuesta en frecuencia. ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Problemas? ¿Dificultades? ¿Todo bien? ¿Todo chévere? ¿Alguien que dé señales de vida? Hasta ahí estamos claros, Michelle. Ya, muy bien, gracias. Eso sí, hay que poner aunque sea la manito digital. Y ya sé que están ahí. Ok, gracias. Bien. Ya, gracias. Entonces continuamos. Ahora, fíjense, el concepto precisamente se encuentra reflejado en esta gráfica, ¿sí? Es decir, C fue la frecuencia de corte y por lo tanto, ¿cómo podemos definir ese filtro? Simplemente decimos, a partir de una frecuencia de corte, para el filtro paso bajo, todas las señales con frecuencias menores a la frecuencia de corte son pasadas a través del circuito y amplificadas por ser filtro activo, y aquellas señales con frecuencias mayores son eliminadas, ¿sí? Eso vemos gráficamente ahí. Sin embargo, hay que hacer una diferencia con el comportamiento real, es decir, esto que acabamos de graficar es un comportamiento ideal. ¿Qué dijimos del comportamiento ideal en la clase anterior? ¿Cuál era el comportamiento ideal en los elementos lineales? Es decir, aquí nosotros estamos determinando el funcionamiento de un filtro activo ideal o lineal. Sin embargo, dijimos que en la vida real no existen elementos lineales, sino más bien elementos no lineales. ¿Ok? ¿Quién me recuerda qué significaba que un elemento sea o un sistema sea no lineal? ¿Cuál era el inconveniente que generaban los circuitos no lineales o los sistemas no lineales? Los últimos dos problemas que vimos que aparecían en un sistema de comunicaciones por los elementos no lineales, acuérdense, ¿qué pasaba cada vez que una señal atravesaba un elemento circuital? Distorsionaba. Correcto, sí, dos problemas específicos. Ruido y distorsión. No se olviden, por favor. Eso es por la no linealidad de los sistemas. Entonces, aquí sucede lo mismo. Este concepto surge a través del elemento ideal o elemento lineal. Sin embargo, en la vida real, el circuito tiene que ser no lineal. Por lo tanto, existe la siguiente situación o existe el siguiente cambio. El comportamiento que se genera es aproximadamente así. Y aquí nosotros podemos evidenciar las siguientes características. Para nosotros, la frecuencia de corte se encuentra aquí.
En este punto, esa sería nuestra frecuencia de corte. ¿Qué significa esto? Significa que a partir, tal como acá, a partir de la frecuencia de corte, se suponía que se iba eliminando la señal. Ya no debería permitir el paso de las frecuencias mayores a la frecuencia de corte. Pero en la vida real sí lo deja. Y existe un rango de frecuencias que permiten o que son pasadas a través del circuito, ¿sí? Hasta que finalmente podemos obtener una frecuencia de corte total que yo les llamo en lo personal, y siempre lo he llamado así, frecuencia de corte 2, o a esta le llamo frecuencia de corte mínima y a esta la frecuencia de corte máxima. ¿Ok? A la diferencia que existe entre las dos frecuencias de corte, se le denomina zona de transición. ¿Sí? Dentro del área de la electrónica, mejorar esa zona de transición para que se parezca al comportamiento ideal es lo que realmente lleva al ingeniero a realizar un estudio nuevo, un estudio distinto, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más al detalle. ¿Qué es lo que hay que evidenciar? Que si nosotros quisiéramos aplicar el filtro ideal, por ejemplo, en un audio, si yo le pongo una frecuencia de corte hasta los, no sé, los 300 Hz, por ejemplo, no sé si llega hasta ahí el audio, en el comportamiento ideal, el resto de frecuencias simplemente se eliminan. Sin embargo, en el comportamiento real, a partir de esa frecuencia y un poquito más todavía se va a seguir escuchando. Entonces, el comportamiento real es un problema realmente, ¿sí? Por la zona de transición. Entonces, aquí podemos distinguir dos franjas o dos zonas de frecuencias distintas. A esta se le denomina zona pasante, y a esta de acá zona cortante o eliminada, ¿correcto? Eso con respecto al filtro paso bajo. ¿Cuál es la necesidad de hacer el análisis con los filtros ideales? Esto debe salir en evaluaciones, ¿sí? Tomen nota, es muy importante. Si yo les pregunto, ¿para qué me sirve analizar un filtro ideal si nunca voy a tener ese comportamiento? ¿Qué me dirían? Señor Traves. Activen sus cámaras, por favor, para saber quién está en clase. Gracias. Gracias. Inge, mi cámara no vale porque cuando lo activo no se visualiza nada. Como usted puede ver, está activada la cámara, pero no se visualiza, por si acaso. Bueno, déjele ahí, ya. Señor Travis dice justo no le funciona. Bueno, traten de solucionar los problemas, por favor. Señor Caiza dice lo mismo. Sí, dije, Dígame. voy a repetir lo que tenía un problema con el audio. Ya ve, no estaba en clase. No sé, sino que se colgó, no sé. Señorita Jiménez. Yo estoy aquí, Inge, lo estoy Ya. escuchando. Bueno, Sino que estoy desarreglado. no se preocupe. Yo también estoy aquí, Inge, pero no vale la cámara, solo tengo los auriculares. También está desarreglado. Desde hace rato está así, desde que inició la clase. Ya, no hay problema. Bueno,
Entonces ayuden participando, sí, participen, por favor. Hay que recordar las clases previas para que nos vaya bien en la evaluación. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Ya me olvidé también la pregunta que les hice. ¿Cuál es la importancia, sí? ¿Cuál es la importancia de utilizar el filtro activo ideal? Porque fíjense, si nosotros queremos hacer un concepto de filtro y no tuviésemos este filtro, ¿ok? No tuviéramos la posibilidad de saber su comportamiento o se nos complicaría en otro caso. Si yo les presentaba este comportamiento, ¿qué me hubieran, cómo lo describirían a ese filtro? Realmente se nos complica porque tendría que hallar un concepto para la zona de transición primero, hallar un concepto para la frecuencia de corte, porque ahí no se visualiza una frecuencia de corte, si lo vemos así nada más. Y así sucesivamente. Es decir, no podemos nosotros generar un concepto de filtro desde el funcionamiento real, ¿sí? Por lo tanto, el filtro ideal nos permite obtener el concepto y además el punto de partida para el funcionamiento del filtro real, ¿sí? Eso no olvidarse, tomar nota, por favor. Bien, entonces, al igual que el filtro paso bajo, tenemos el filtro paso alto. ¿Cómo lo definirían ya visto el filtro paso bajo? ¿Cómo se definiría el filtro paso alto? Sería un filtro que deja pasar señales por encima de su señal de corte. Correcto. Listo. Si ven, eso es facilito ya cuando conocemos al menos el primer filtro. Por lo tanto, simplemente seleccionamos el filtro, la frecuencia de corte, seleccionamos. La frecuencia de corte y todas esas frecuencias mayores permiten pasar y las menores se eliminan. ¿Ok? Comportamiento ideal y comportamiento real. Igualito, ya no hay ciencia en esto. ¿Sí? Es decir, su comportamiento sería algo muy similar, pero con una suavización de la frecuencia de corte. Nuevamente, aparece la zona de transición desde el conjunto de frecuencias que empiezan a aparecer, que empiezan a pasar a través del filtro, hasta que totalmente, a partir de la frecuencia de corte máxima, ya todas las frecuencias son totalmente pasadas y amplificadas, ¿correcto? Entonces, en la zona de transición no son amplificadas e incluso, o mejor dicho, son amplificadas, pero son señales que no nos interesan, ¿correcto? La zona de transición es una zona de frecuencias que no nos interesa que pase, pero pasa a través del circuito. Y vamos con un filtro paso banda. ¿Cuál sería el concepto? ¿Cómo lo definirían? El filtro pasabanda sería un filtro que deja igual pasar una señal determinada entre dos límites. Correcto, necesitamos aquí dos frecuencias de corte o dos frecuencias límite, una mayor y otra menor. Por lo tanto, definimos esa frecuencia de corte mínima y esa de frecuencia de corte máxima, ¿sí? Es decir, ¿qué es una banda? Una banda simplemente es un conjunto de frecuencias, ¿correcto? Por lo tanto, si es pasabanda, está permitiendo el paso de ese conjunto de frecuencias. Si nosotros inicialmente queríamos que pase este conjunto de frecuencias, entonces se puede simplemente generar así, así y así. ¿Ok? Igualito en su funcionamiento real va a tener esa misma diferencia que en los anteriores. Por lo tanto, aparece una zona de transición adicional.
La primera zona estaría desde que empieza a permitir el paso hasta que finalmente logra estabilizarse esas señales de paso. Esta sería la zona de transición 1. Y por otro lado, cuando ya se intenta eliminar el conjunto de señales, empezaría la zona de transición 2. ¿Sí? Lo importante de esto es lo siguiente. Desde el punto de vista del aprendizaje, yo le llamo eficiencia del aprendizaje, es que con que yo sepa el comportamiento del filtro paso a banda, el filtro paso bajo, paso alto, quizás puedo realizar cualquier otro tipo de comportamiento que se desee. Por ejemplo, ¿por qué digo esto? Si se fijan, si primero yo generaba un filtro paso alto, así, digamos que esta es mi frecuencia de corte para el filtro paso alto. Yo pude haber hecho esto así, de manera que todo lo que se eliminaba era esto de acá. Asimismo, pude haber hecho con una frecuencia de corte un filtro paso bajo, que podía estar comportándose así, de manera que se eliminaba toda esta parte con el filtro paso alto, paso bajo. ¿Qué es lo que está pasando definitivamente? Esto de aquí. ¿Qué significa eso? Que el filtro pasabanda se puede generar simplemente con los filtros paso bajo y paso alto. Desde ese punto de vista, ya no necesito aprenderme un circuito adicional del filtro paso banda. ¿Existen? Sí, hay un sinnúmero de circuitos con características, digamos que mejores que hacer la unión de los filtros paso bajo y paso alto. Pero, como les acabo de indicar, para una eficiencia de aprendizaje, simplemente con que nos aprendamos un circuito paso bajo y un circuito paso alto, ya tenemos el circuito pasabanda, ¿sí? Y lo mismo sucede con el filtro rechaza banda o elimina banda. ¿Ok? El comportamiento del rechazabanda es al contrario que el comportamiento del filtro pasabanda. Por lo tanto, este sería su comportamiento. Comportamiento ideal. Comportamiento real. Se elimina todo lo que está en la mitad y se permite pasar el resto de frecuencias. Igual que en el caso anterior, yo puedo hacer que esto sea un filtro pasabanda, un filtro paso bajo, y esto un filtro paso alto. Y ya obtuve un filtro rechazabanda. Todo esto se está eliminando, por lo tanto se está rechazando esas frecuencias. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? No, dije, hasta ahí está claro. Ok. Entonces, aquí hay que hacer una observación porque hay muchos autores que dicen que existe el filtro pasa todo, ¿sí? Desde el concepto que tiene el filtro, que se supone que permite el paso de ciertas frecuencias y elimina otras, desde ese punto de vista no puede ser posible, ¿sí? Incluso desde mi punto de vista personal, nunca me ha gustado tomarle en cuenta el filtro pasa todo, porque si deja pasar todo, entonces no es un filtro, ¿correcto? Sin embargo, en otro paralelo les comentaba de que eso pude escucharlo incluso en una ponencia que se generó en el congreso que se hizo en la universidad. Entonces, realmente es un concepto que no sé por qué se lo sigue tomando, pero les aclaro nada más, ¿no? Existe el filtro pasa todo, que idealmente deja pasar todo,
no elimina nada, ¿sí? Así se le conoce como el filtro pasa todo. Bien, entonces, fíjense lo importante de esto. Si nosotros estamos hablando de que estos comportamientos reales generan problemas, es decir, la zona de transición es un problema realmente, entonces, debido a ello, los autores, los que generaron ya circuitos para filtros, circuitos filtradores, intentan aproximarse al comportamiento ideal, ¿sí? ¿Por qué utilizan esta palabra? Porque como vimos, si podemos asegurar un comportamiento lo más parecido al ideal, sería lo mejor. Por eso es que los circuitos que se generaron se denominan aproximaciones, ¿sí? ¿Qué significa eso? Vamos para allá. Entonces, nos adentramos en las aproximaciones de diseño. Hay diferentes autores que ya han hecho el estudio de los amplificadores. Existen ya circuitos de amplificadores, los cuales utilizan el siguiente análisis. Al igual que cuando nosotros hicimos el análisis de los parámetros S, dijimos que era muy conveniente utilizar un análisis de sistemas. Por lo tanto, cualquier elemento, línea de transmisión o lo que sea, se podía llamar un sistema. Y lo único que se generaba o lo único que se podía visualizar ahí era el comportamiento que tenía el sistema respecto a la señal que le ingresa y lo que me entregaba a la salida, ¿correcto? Por lo tanto, aquí hacemos un análisis similar. Si nosotros enviamos una señal a la entrada, necesito saber cuál es el funcionamiento para que al final me genere esto de aquí. ¿Ok? Entonces, el funcionamiento interno se le denomina función de transferencia. Función de transferencia. Se le representa por una H. H mayúscula. Y como dijimos, realmente cuando usted utiliza las palabras adecuadas, usted puede evidenciar la forma matemática de una forma simple. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es la función de transferencia? Es el procedimiento que tiene el sistema para que a partir de una señal de entrada me entregue una señal de salida, ¿correcto? Matemáticamente, ¿qué significa? Simplemente la tensión de salida respecto significa dividido respecto a la señal de entrada. Y con ello nosotros ya tenemos una función de transferencia. Es decir, como dijimos antes, ¿no? En el análisis de los sistemas, no me interesa si adentro hay un capacitor, hay 50 inductores, 25 resistores, no me interesa nada. Lo único que me interesa es qué me recibe y qué me entrega, ¿correcto? Por lo tanto, esa relación de entrada y salida se representa con una H y es la función de transferencia. Así de simple y así de fácil. Ahora, si yo quiero hacer esa relación, yo quiero evidenciar cuál fue el cambio desde la entrada hasta la salida, hay muchas formas que se puedan relacionarlas. Si bien ya vimos la forma más básica, la representación, pero no nos dice nada, ¿correcto? No me está diciendo nada o no me está representando un funcionamiento real de ese sistema. Por eso, ese es el punto de vista de sistemas. Ahora, yo necesito saber cuál es esa relación. ¿Cómo fue que llegó desde esta señal a transformarse en esta de acá? ¿Cómo hago eso? Simplemente lo siguiente. Esas relaciones pueden estar dadas
por funciones matemáticas, ¿sí? Es decir, esa es la forma más principal y más básica que se le puede realizar a esas dos señales. Nuevamente, la señal de salida depende de una forma lineal de la señal de entrada. La forma lineal está dada por la ecuación lineal, es decir, y igual mx más b. Esa es la ecuación lineal, ¿ok? Si digo que la tensión de salida depende de la tensión de entrada de una forma lineal, entonces simplemente sería m por vin más b. Si yo ocupo esta ecuación matemática, en la representación de esa función de transferencia, obtengo ya un filtro. Así de simple, ¿correcto? Ahora, esa función de transferencia lineal la utilizó el autor denominado, no sé si puedo escribirlo bien, Butterworth. O creo que es así. ¿Sí? Ahí me disculpan si no lo puedo escribir, es una palabra rara realmente. Butterworth fue el primer, bueno, no sé si sería el primero, pero supongo que sí, porque utilizó la función matemática más simple, que es la lineal, y encuentra un comportamiento similar al siguiente. Por cierto, a esto se le denomina aproximación de Butterworth, ¿sí? ¿Por qué? Ya dijimos, aproximación porque queremos que el funcionamiento real siempre trate de asemejarse al funcionamiento ideal, ¿sí? Butterworth por el autor del circuito, nada más. Entonces, el comportamiento que genera con esta función lineal es aproximadamente así, ¿sí? Viene otro autor y dice, no, a mí no me sirve ese circuito, a mí no me sirve el comportamiento del circuito que me genera esa respuesta en frecuencia. Entonces dice, voy a ocupar otra función, ya no una función lineal. Ahora voy a ver qué pasa si el comportamiento lo puedo representar, por ejemplo, con una expresión cuadrática, ¿sí? Entonces, a medida que usted incorpore aquí funciones para la representación de la función de transferencia del filtro, usted va a ir obteniendo diferentes resultados, ¿correcto? Y podemos tener un sinnúmero de funciones matemáticas que a la hora de implementarles me pueden generar comportamientos distintos. Los más utilizados por eso mismo son estos de aquí. Primero, Butterworth, que ya lo acabamos de ver. También existe, por eso les decía, no sé si en ese orden harían, no sé. También está Chebyshev. Aquí está mal. Estoy así. Con otra función matemática, ¿correcto? La respuesta que obtiene del circuito de filtrado se aproxima más o menos a este así. Aproximadamente. Después dice, no me gusta. Utiliza otra expresión matemática llamada, o se le denomina inversa de Chebyshev. Y haya un comportamiento similar a este. Viene otro, y así cada vez que viene otro autor, genera, por ejemplo, existe la aproximación de Bessel.
la aproximación de elíptica. Etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada uno, fíjense qué es lo que hace. Existe una ventaja y desventaja en cada uno de ellos. Primero que todo, al revisar el comportamiento de manera general, se evidencia que ninguno tiene una buena aproximación al comportamiento ideal. ¿Por qué? Porque cada vez que se intenta mejorar un aspecto, se daña otro. ¿Correcto? ¿Cuáles son esos aspectos que se buscan mejorar? Lo que acabamos de indicar, la zona pasante y la zona cortante. En resumen, la zona pasante y además la zona de transición. ¿Sí? Entonces, en Butterworth, ese es el principal problema, la zona de transición. Desde que yo quiero que ya se corte hasta que finalmente empieza o termina con el corte de las señales, es un amplio rango de frecuencia. Por lo tanto, si yo quería cortar una canción a la mitad, hasta la frecuencia de la voz, por ejemplo, no solo voy a cortarle ahí, voy a escuchar además de la voz, voy a escuchar un poquito de la trompeta, un poquito del violín y un poquito de todos los elementos, todos los instrumentos que me den frecuencias altas. Entonces, por eso es que Chebyshev dice, no, esto no me sirve. Yo necesito mejorar esa zona de transición y logra con su función matemática correspondiente realizar una señal con zona de transición bastante reducida, ¿sí? Mejora bastante. Aquí sí, si yo quería cortar la música hasta la voz, se podía cortar hasta la voz, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema? Aquí, en cambio, se desmejora la sección pasante, es decir, hay una diferencia entre las amplitudes que las señales que le ingresan a la hora de la salida. Por ejemplo, si yo quería cortar solamente las señales hasta la voz, no solamente hizo eso, sino que además atenúa las frecuencias del bajo, del tambor, todos los instrumentos que me dan frecuencias bajas, y además me va amplificando de diferente manera los instrumentos que están cerca a la voz, ¿correcto? Entonces, para otro tipo de aplicaciones no me sirve. Digamos que para el audio eso es pasable, ¿no? Para las comunicaciones ya no me va a servir. Pero asimismo en dependencia de las necesidades. Entonces, inventa la inversa de Chebyshev y mejora todavía mucho más la zona de transición, la hace más corta y además disminuye las pérdidas de la zona pasante. Pero, aquí viene el pero, ya que se mejora esa señal, no se mejora en su totalidad esta sección, pero además aparece unas secciones pasantes a unas frecuencias mucho mayores. Es decir, cada uno hace un trabajo bueno específico en en uno de los aspectos que se requieren, pero en las demás se desmejoran. ¿Correcto? Entonces, ya que no era posible, es decir, ya si usted elige otra ecuación matemática, otra función, expresamos otras funciones mucho más complejas y ya no podemos asemejarnos más porque siempre se va a desmejorar en uno de las características, entonces viene lo que se corresponde como eh, orden del circuito. Entonces, ¿qué significa el orden del circuito? Para todos, para todos los tipos de filtros y todas las aproximaciones sucede lo siguiente. Imaginemos que estamos con Butterworth y además de Butterworth, de la aproximación de Butterworth, imaginemos que estamos analizando el filtro paso bajo. Por lo tanto, Butterworth y paso bajo aproximadamente así. ¿Ya?
si yo incremento el orden, mejor dicho, el orden de un circuito es simplemente realizar un circuito mucho más complejo para que se mejoren las características en la zona de transición y en la banda pasante. ¿Ok? Entonces, este primer circuito lo vamos a denominar circuito de primer orden. Si yo incorporo un circuito mucho más extenso, con una función matemática mucho más extensa, entonces voy a hacer esto. A esto le denominaríamos comportamiento o respuesta en frecuencia del circuito de segundo orden. Si voy todavía incrementando mucho más, esto se mejora y cada vez se va asemejándose al comportamiento ideal. ¿Ok? Entonces, el orden del circuito mejora todavía más el comportamiento del filtro respecto al filtro ideal. Cuando ya estamos en circuitos, ¿cómo sabemos si estamos con un circuito de primer o segundo orden o de orden n? Simplemente lo identificamos por el número de capacitores. Pregunta de prueba es eso, ¿correcto? Entonces, el de primer orden va a tener obligatoriamente un solo capacitor. El segundo, 2, y así sucesivamente. ¿Correcto? Por otro lado, ¿cómo podemos implementar un circuito de mayor orden? Esto todavía es otra estrategia más para que no tengamos que aprendernos demasiados circuitos. Imagine que yo en algún instante necesito un circuito de orden 5, pero en otro necesito un circuito de orden 20 y así sucesivamente. Tendría que aprenderme N circuitos. Para ello, se hace lo siguiente. Simplemente, si yo tengo ya un circuito de orden 1, si le coloco un circuito nuevamente de orden 1 en cascada, entonces el comportamiento final es como si inicialmente yo hubiese implementado un solo circuito y de orden 2. Es decir, se suman el orden de cada uno de los circuitos por separado y el resultado, el comportamiento del circuito final es esa suma. ¿Correcto? Entonces ya tengo una forma más de disminuir el conjunto de circuitos. Si quiero un circuito de orden 10, simplemente pongo 10 circuitos en cascada y el resultado ya lo tengo. Con ello solamente tuve que aprenderme el circuito de primer orden nada más. ¿Ok? Pero se recomienda para mejores resultados, para unos resultados bastante óptimos, no solamente valerse del circuito de orden 1, sino también del orden 2. ¿Sí? Entonces, con ello sí, cualquier circuito que usted vaya a elaborar tiene un buen resultado, con circuito de orden 1 y de orden 2. Por lo tanto, hasta aquí ya tienen una pequeña tarea de estudio independiente. No va a ser calificada, pero me gustaría que lo hagan, porque en lo posterior pueden necesitarlo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Un resumen de circuitos. Primero, aproximaciones. Tipo de circuito. Y orden. Dentro de las aproximaciones vimos Butterworth, Chebyshev, inversa de Chebyshev, Bessel, elíptica. Dentro de cada una de esas aproximaciones, solamente como vimos que con el filtro paso bajo y paso alto hago todo, entonces dentro de cada una de ellas, filtro paso bajo, filtro paso alto.
Y asimismo, del filtro paso alto, vendríamos para acá, orden 1, orden 2. Paso alto, orden 1, orden 2. Con ello tenemos todo, así con los otros, ¿no? Entonces, con que ustedes hagan una tablita de esas y tengan a la mano, no hay problema, podemos trabajar con todo. ¿Por qué? Desde el punto de vista del diseño, solamente necesitamos incorporar esto que acabamos de decir ahorita. Si yo ya sé las necesidades, debo elegir el tipo de aproximación que se apegue a mis necesidades, debo elegir el tipo de filtro y además el orden correspondiente para que el resultado final sea el óptimo. En ese caso, es decir, al menos conmigo, no nos vamos a adentrarnos en el diseño desde cero. Desde cero significaría buscar la función de transferencia, resolver la función matemática que representa la función de transferencia, luego llevar al circuito, generar el número de capacitores correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente ya no es necesario, porque todas las aproximaciones, obviamente aparte de estas sí existen otras más, ¿no? Pero ya todo el estudio de circuitos de filtrado ya está hecho, entonces, ¿para qué hacer otra vez desde cero? Entonces, desde esa perspectiva, yo lo único que necesito es que con ese conjunto de circuitos que tengan a la mano, simplemente ir uniéndolos entre sí para que al final obtenga el orden del circuito correspondiente al tipo de filtro que se necesita, paso bajo, paso alto, paso bando, lo que sea, y a la aproximación que me dé una respuesta bastante apegada a las necesidades. Eso para mí es, corresponde al proceso de diseño, ¿sí? Entonces, fíjense, realmente es fácil. Respecto a los circuitos de filtrado, realmente es bastante fácil incorporar un tipo de circuito con esas características. ¿Sí? Preguntas, dudas. Hice una consulta, entonces a mayor orden del filtro, se podría decir que funcionaría de una manera más óptima. Correcto. Ajá, más ideal o más apegado al ideal. Eso es óptimo realmente. O sea, eso se basaría a lo que nos pidan, se podría decir. Buscaríamos el orden, no a lo que nosotros queramos. Sí, en dependencia de las necesidades. En cada uno de los elementos que nosotros vamos a visualizar, sobre todo en amplificadores, en filtros, siempre nosotros ponemos las características técnicas en dependencia de la necesidad, ¿sí? En dependencia de la necesidad. Entonces, el trabajo del ingeniero es rebuscar las necesidades y reflejarlas en el circuito. Ese sería nuestro trabajo, ¿sí? Ah, ya, muchas gracias, ingeniero. ¿Ya? Les voy a compartir unas presentaciones. Fíjense, aquí nosotros tenemos las funciones de transferencia, ¿sí? Como habíamos indicado, solamente depende de la función de salida la señal de salida y la señal de entrada. Y a la final eso me puede representar, o de ahí yo puedo obtener los valores de las resistencias y los capacitores. Fíjense, si yo les pregunto qué orden tiene este circuito, ¿qué me dirían? De orden 1. Correcto, porque solamente tiene un capacitor, ¿sí? Recuerden, el orden es directamente proporcional al número de capacitores. Entonces, esto ya es un filtro, así de rápido y de fácil, ¿sí? Es un filtro activo.
También tenemos la ecuación que nos ayuda a calcular la frecuencia de corte con los valores ya obtenidos de los capacitores y los resistores, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos el principal inconveniente de la velocidad con la cual disminuye la zona de transición, ¿sí? Entonces, mientras menor sea, mejor es el resultado del filtro. Vamos a visualizar las funciones de transferencia. Fíjense, esto, si yo les presento este circuito, ¿qué me dirían? ¿Cómo podemos determinar el comportamiento de esto? ¿Qué podríamos decir? Bueno, aunque ya está aquí, ¿no? Realmente son 3 tipos de circuitos del mismo orden, de primer orden, en cascada. ¿Qué dijimos que hace eso? Suma el orden. Por lo tanto, el resultado final sería un circuito de tercer orden. Y acá está representada esa función de transferencia. A medida que se incrementa el orden, se incrementa la complejidad matemática de la función de transferencia que lo representa. Y eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista de la electrónica, fíjense, a medida que incrementa el orden, se incrementa también el tamaño del circuito. Entonces, siempre hay que hacer un tipo de promedio entre qué tan grande es el circuito y qué tan bueno es su comportamiento, ¿sí? Sin embargo, como ustedes lo habrán visto, les había indicado, en los estudios de audio, en los estudios en los productores musicales, existen mesas completas de filtros que son para ellos ecualizadores. A la final son solamente filtros porque su comportamiento es bastante exacto, se necesitan circuitos bastante extensos, ¿correcto? Aquí nosotros tenemos rápidamente la comparación entre el orden de los circuitos. Fíjense cuánto disminuye. Este es el circuito de primer orden. Prácticamente se va demasiado lejos la zona de transición. Incrementamos el orden a 4, cuarto orden, y ya el resultado es bastante bueno, ¿sí? Si todavía lo vamos a disminuir, hay que incrementar el orden, pero ya vemos un comportamiento muy similar al ideal, realmente no muy distinto, ¿sí? Aquí vemos otra representación respecto al orden. Fíjense, el comportamiento ideal casi se asemeja cuando el orden del circuito es igual a 10. Entonces, esto es muy importante. Cuando estemos haciendo filtros, siempre trate de utilizar un filtro de orden 10, ¿sí? Por lo menos ese filtro nos ayudará a obtener una respuesta en frecuencia bastante buena, ¿sí? Entonces, siempre de 10 o un valor numérico muy similar, ¿ok? Esto es respecto al comportamiento de Chebyshev. Este era de Butterworth, ¿sí? Este es de Chebyshev. Si se fijan en la parte superior tenemos un problema en la banda pasante, que algunas frecuencias, por ejemplo la que está aquí, tiene una atenuación, acá tiene una amplificación, otra vez atenuación. Es decir, este comportamiento no nos interesaría en algunos casos, en otros sí. Digamos que yo quiero utilizarlo en comunicaciones. Por mí es mejor que se amplifique alguna señal, ¿sí? Digamos que es bueno que se amplifique, entonces yo utilizaría Chebyshev y no Butterworth. ¿Por qué? Porque la separación de las frecuencias es mejor todavía con un circuito de noveno orden respecto al de orden 10 de Butterworth, ¿ok? Entonces, esas serán las observaciones que ustedes como ingenieros van a realizar para poder implementar un circuito, ¿sí? Aquí está la comparación entre Bessel, Butterworth y Chebyshev. Ahí está la escritura correcta, Butterworth con doble T. El resto estaba bien. Bessel estoy bien. Y Chebyshev, algo bien, algo mal. ¿Ok? Los circuitos no son muy complejos. Como les digo, ya está hecho el estudio. Es simplemente
lo buscamos en internet y lo tenemos, o utilicen la bibliografía que se les incorporó al inicio de la asignatura. Ahí también tienen los circuitos correspondientes. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Antes, díganme. ¿Alguien? ¿Alguna duda? Una consulta. Estaba viendo y vi que hay un tipo Chebyshev tipo 2. ¿Qué diferencia tiene el 2 del 1? ¿El orden o qué? O sea, no solo decía, hay dos tipos de filtro Chebyshev, el tipo 1 y tipo 2. Quizás se corresponda al Chebyshev normal y la inversa de Chebyshev. Es que ahí ya la forma en la cual se redacta pues dependerá del autor. Quizás se refiere a eso. Ujú. Ya muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo para la evaluación. Ya en 15 días tenemos la evaluación correspondiente a la primera parcial. Vamos a elaborar un mini proyecto, ¿correcto? Y lo único que hemos visto para poder hacer mini proyectos es este último tema. Es decir, cada uno va a seleccionar un tipo de filtro correspondiente y vamos a implementarlo de forma simulada en LTSpice, ¿correcto? O les había dicho que existe también el software ADS, que quizás les lleve tiempo en aprender a manejarlo, pero si ya lo saben o pueden, tienen el tiempo suficiente para aprenderlo, pues pueden hacerlo también, ¿correcto? De lo contrario, en LTSpice. De lo explicado, realmente es sencillo, ¿sí? Vieron que ya los circuitos están dados, simplemente vamos incorporando y ya tenemos el funcionamiento, ¿sí? Realmente es fácil. ¿Cuál es la complicación? O mejor dicho, ¿en qué le vamos a complicar? Porque la idea es topar todos los temas desde la primera semana. Vamos a hacer un análisis de los parámetros S del circuito, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que si ya conocemos los parámetros S, debemos conocer las ondas incidentes y reflejadas. Si ya conocemos estas dos ondas, podemos conocer las impedancias, pérdidas, retorno, etcétera, etcétera. Si estamos claros, usted genera su propio tema, es decir, elija cualquier tipo de circuito. No pueden repetirse. Hay suficientes tipos. Digamos que ya se repite la aproximación entre dos de ustedes, pero puede elegir un circuito de orden superior, otro de orden inferior, y así a la final el resultado siempre puede ser distinto, ¿correcto? Entonces no se pueden repetir los temas que se generen entre ustedes. Pónganse de acuerdo y elijan nada más. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Dígame. ¿Sería posible que esta práctica le pongan en escrito para así guiarnos qué nomás necesitamos en la práctica? Ya no habría problema. Ok. Sí, no hay problema. O sea, Inge, la verdad, yo sinceramente le voy a decir la verdad. Para mí sería conveniente, o sea, una tutoría o un ejercicio parecido para nosotros poder tener esa idea, porque la verdad, como usted dice, o sea, claro, hay que utilizar este programa, pero sí se nos va a hacer, digamos, un poquito complicado, porque como que no, a lo menos yo no he manejado mucho ese programa. Ya. Entonces, para mí sería lo conveniente un ejercicio parecido para nosotros guiarnos y ahí sí poder hacer tranquilamente. Eh, ¿Qué le puedo decir? Es que ya vimos cuál es la metodología. Bueno, respecto a la metodología, esto hay que hacer. Eh, ¿Qué le puedo decir? Lo que pasa es que ya está explicado el procedimiento. ¿Qué es lo que haría falta? Es que no necesito que hagan una réplica de lo mismo. Ahorita ya se está explicando qué es lo que se debe hacer. Entonces, de todas maneras, o sea, tienen la tutoría mía, eso es de ley, pero generarles un proyecto, hasta yo voy a perder tiempo hasta hacerles un proyecto.
hasta hacerles un ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, no hay tiempo realmente, no hay tiempo y pedagógicamente la idea es que ustedes desarrollen el contenido. Sin embargo, como les digo, lo que sí es que podemos ir haciendo observaciones de eso, todo lo que quieran. Entonces, podemos estar guiándoles paso a paso, le falta hacer esto, le falta hacer este otro, siga con esto, esta situación. O sea, en eso sí les puedo ayudar sin ningún problema. De manera que vayan desarrollando ustedes y además que tenemos 2 semanas. Como les digo, desde el punto de vista del circuito, esto es facilito, o sea, no es complejo, ¿no? Planteamiento del problema. Simplemente el planteamiento del problema, es decir, esto hay que seguir, ¿correcto? Con que nosotros sepamos qué tipo de filtro queremos hacer, cuál es la aplicación, ya está. Primer paso. Segundo paso, características. ¿Cuál es la frecuencia de corte? Si es un filtro paso bajo, paso alto, paso banda, lo que sea. Siguiente, que usted ya tiene eso, aproximación. A ver, ¿cuál de las aproximaciones tiene un buen resultado para la aplicación que yo quiero? Ya, entonces, elijo la aproximación. Con esa aproximación voy y sintetizo, es decir, si ya sabemos cuál es la aproximación, sabemos qué orden de circuito queremos, lo incorporamos, ¿sí? A eso se le llama síntesis. Lo incorporamos, si quiero de 5, de orden 5, de orden 3 o lo que sea, voy uniendo los circuitos ya lo tienen y finalmente los llevo a la simulación para verificar el comportamiento. Ese sería el procedimiento. Por eso les digo, realmente desde el punto de vista de la incorporación del circuito, no es complejo. Más bien, estoy tratando de incorporarle los conocimientos previos para que se pueda revisar el contenido de esos temas. Y lo mismo, ¿no? Fíjense hasta yo poder hacerles un ejercicio, realmente se pasa el tiempo. No van a Inge, alcanzar. otra consulta. Dígame. ¿Qué le iba a decir? Pero habría la posibilidad de que tengamos notas hasta la próxima semana, ya con el ejercicio, para saber si vamos a estar un poco bien o tener una recuperación o algo por el estilo, porque usted sabe que se acerca el examen final y no es mucho tiempo y ya se dan notas de primer parcial. Claro, eso sí, no, de eso no se preocupen. Yo en esta semana que viene yo ya les tengo todas las notas correspondientes. Sí, Inge, más que todo porque sería con solo 2 deberes y eso si sacamos mala nota nos afectaría a full el promedio. Claro, no, pero no tienen que sacar mala nota. O sea, al menos en este proyecto, como les indico, vamos a estar ahí en tutorías. Tienen que obligadamente a asistir a tutoría. Y además, la semana que viene está dedicada específicamente a la tutoría también. Por lo tanto, tenemos 2 días de tutoría la próxima semana. La que viene tendríamos otra tutoría más y en caso de que se requiera algo más, nos conectamos a tutoría. De eso no hay problema. Por eso les digo, la cuestión es que se empiece a hacer eso nada más. No perder tiempo y generar el circuito lo más pronto posible. Del conjunto de circuitos que les dije que hagan un resumen, con eso es suficiente para hacer todo esto. Entonces, en lo que se van a demorar es en hacer el análisis de los parámetros de S, todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Impedancias, cálculo de las pérdidas, eso les va a llevar, y yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, tenemos tiempo suficiente para poder hacer el proyectito. Es un mini proyecto. O si quieren, si creen que está complejo, hacemos 2 grupos, no importaría. Perdón, hacemos grupos de 2. No importaría, pero lo trabajamos. Sí, lo que yo quiero es que revisen los contenidos. Porque ya hoy les pregunté de la clase anterior, ya no se acordaron. Entonces necesito que revisen esos contenidos. Que sería algo similar a lo de la prueba normal que se da como examen.
Pero yo prefiero así porque es más fácil, o sea, desde mi punto de vista, hacer un circuito es mucho más sencillo que, que estar aprendiéndose de memoria las cosas. Haciéndose se aprende más también. ¿Sí? ¿Sí estamos? Inge, una cuestión, Dígame. o sea, si el proyecto sería el diseño de un filtro, Ajá. porque hay una cuestión, Inge, porque yo tengo el MATLAB y estaba revisando, en el MATLAB te da la opción para diseñar el filtro, ya solo para ingresar valores y eliges el tipo de filtro. Sí, pero lo que pasa es que MATLAB hace filtros digitales. Entonces, Por eso todo, era la cuestión de que no estaba muy, si es que estabas con digitales o normales, por eso ya. estaba revisando y era mi pregunta si podíamos usar también el MATLAB como para diseñar. Realmente como para hacer un primer diseño, quizás sí, pero al final tiene que terminar con LTSpice. ¿Por qué? O LTSpice o ADS. ¿Por qué sucede eso? Porque definitivamente MATLAB solamente trabaja con filtros digitales. Entonces, sin embargo, dentro del sistema de comunicaciones que nosotros vimos, de la grafiquita, toda la parte digital se encuentra solamente en banda base. Fuera de banda base, frecuencias intermedias y RF, el trabajo es solamente con señales analógicas. Entonces, MATLAB para esta situación no nos sirve en totalidad. Como le digo, quizás para una referencia, para hacer una comprobación del funcionamiento, puede servir. Si usted hace esa comprobación, mejor todavía. ¿Sí? Pero definitivamente tiene que utilizar otro software para el análisis de las señales analógicas. Entonces, LTSpice está hecho para electrónica analógica y además está hecho para radiofrecuencia, no tiene ninguna dificultad y no genera muchos errores. Por eso es que me interesa que usen ese software. Además es amigable, no es o al menos yo he visto que es bastante amigable, tiene todas las herramientas necesarias eh, y no es complicado realmente, ¿sí? Revísenlo y se van a dar cuenta que no es complejo el manejo. Incluso yo ya les dije desde la primera clase que eso vamos a usar. Ya les dije, adelántense a revisar información. Pero bueno, Ya, dígame, muchas gracias, Inge. Inge, ya, dígame. usted dijo que nos da una opción de hacer en grupo. Yo creo que sería mejor porque usted sabe que como este programa no, y bueno, yo de mi parte no lo he manejado y tocaría buscar archivos en internet, un ejemplo y ahí empezar a hacer. Y usted Ya, sabe que los otros compañeros van a hacer lo mismo y en algún momento nos vamos a repetir. O sea, no ya, sé no hay si... problema. Ya no hay Ajá. problema. Grupos de a dos, pero no más, ¿no? Ustedes se eligen entre ustedes, no hay problema. Ujú. Ya, Inge, gracias. Ya no hay problema de eso. Pero Entonces, que nos ayude escribiendo la tarea más especificando las características y todo eso, que lo que necesite y ya, para tener una buena nota y así es. No se preocupen de eso. Listo, entonces, así quedamos.